Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué significa negociar la paz? Esta expresión que usted seguramente ha leído, escuchado muy recientemente en todos los medios de comunicación y referente a situaciones múltiples, desde la guerra en Ucrania, la agresión de Rusia a los ucranianos, el conflicto en el Medio Oriente, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, primero la agresión de la organización paramilitar Hamas, que gobierna, si se puede decir así, la Franja de Gaza en contra de Israel, aquel 7 de octubre del 2023, y posteriormente la reacción de los israelíes a ese ataque que también fue extremadamente violenta. Ya hubo un cese al fuego en Gaza, también lo hubo en Líbano con otras organizaciones paramilitares como Hezbollah, y la situación sigue siendo muy complicada. Se ha anunciado recientemente que por lo menos Ucrania ya aceptó la sugerencia estadounidense de un cese al fuego de 30 días. En el transcurso de hoy, estoy grabando esto el miércoles 12 de marzo de este año 2025, se anunciará seguramente la aceptación de la contraparte rusa y podríamos ver quizá hoy mismo o en estos días siguientes el anuncio de un cese al fuego en Ucrania. Cese al fuego, pero las partes involucradas, la diplomacia estadounidense, los europeos también han intentado poner sobre la mesa lo que es negociar la paz, no solamente el cese al fuego, que es una interrupción inmediata, general e incondicional de todo tipo de ataques con armas de fuego, de todo tipo estas armas también. Bueno, sobre eso quiero hablarles el día de hoy. Aquí con mi taza de café, estoy usando desde hace días una combinación de café de French Vanilla, este sabor de vainilla francesa, una mezcla muy interesante, muy agradable para despertar en la mañana con su aroma y fortificarse con una buena taza de café, porque además estoy saliendo de un pequeño catarro. Pero bueno, acompáñenme por favor en mi comentario que les quiero presentar hoy, que es negociar la paz. Bueno, quiero basar mi comentario en unos conceptos que encontré en uno de los portales de la UNESCO. Recordarán que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Para tratar de entender esta situación de negociar la paz, por supuesto que debe referirse primero que nada a cómo construir una cultura de paz que dé sustento a cualquier intento de construir, no solamente empezar con un cese al fuego, sino construir una paz duradera, es decir, que no vaya a ser muy frágil, que no vaya a ser temporal, porque no se han atendido, no se han atacado las raíces de los conflictos bélicos. Sobre eso quiero hablarles precisamente el día de hoy. Bueno, vamos a empezar. En el portal de UNESCO hay unos conceptos muy interesantes que tienen que ver precisamente con esta idea de qué significa negociar la paz. En un primer momento todos tenemos esta percepción inmediata de que es pues la ausencia de conflicto. La paz, así la definición más sencilla, la que nos viene primero a la mente. Paren todas las matanzas, la destrucción, la muerte de civiles, de niños, de ancianos, destrucción de escuelas, de hospitales, de viviendas en Ucrania y que también han sufrido algunas de las ciudades rusas que están cerca de la frontera con Ucrania o en la zona que fue capturada por Ucrania, un pedazo territorial desde agosto pasado. Pero más allá de eso, creo que nos preocupa a todos porque esto de construir la paz no solamente atañe a una región que tiene ahorita un conflicto en marcha, sino a todo el resto del mundo. Un conflicto en cualquier parte, en el Medio Oriente, en la zona europea en donde están las fronteras entre Ucrania y Rusia, conflictos africanos en varios países que ya llevan décadas, incluso conflictos internos, guerras civiles, afecta la paz y la seguridad internacional en todo el mundo, estimados amigos. Y además los países se enfrentan, como es el caso de México y varios países latinoamericanos, conflictos internos muy violentos. En algunos casos, en décadas pasadas, fueron entre grupos guerrilleros, grupos paramilitares y los gobiernos nacionales. También de unas décadas para acá, entre organizaciones criminales, perdón, de gran escala,
cárteles como se les conoce en América Latina, de la droga, del tráfico de personas, de extorsiones, etcétera, etcétera, secuestros y los gobiernos nacionales y locales. En México hemos padecido esta situación de conflictos internos también desde hace décadas, agudizada sobre todo a partir del 2018 en el gobierno de López Obrador y que continúa en el gobierno de Claudia Sheinbaum. El gobierno de López Obrador marcó la cifra más alta de homicidios en México, más de 200,000 homicidios registrados, la cifra más alta de homicidios frente a cualquier otro gobierno anterior. Impresionante, ¿verdad? Por eso es relevante lo que les quiero comentar hoy, la cultura de paz. Bueno, empecemos. A la paz se llega, nos dice la UNESCO en uno de sus documentos, cuando se construye una cultura de paz. Y aquí hay dos elementos interesantes que considerar. La cultura de paz se basa en la idea de que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto armado, como les decía, sino un estado positivo en el cual se promueve la justicia, la libertad, el respeto mutuo y la cooperación. Y otro elemento muy interesante, también tomado directamente de los documentos de la UNESCO. La cultura de paz se manifiesta en diferentes niveles, desde las relaciones personales y familiares hasta las interacciones a nivel internacional. Implica la resolución pacífica de conflictos, el respeto a los derechos humanos y la inclusión social, perdón, además de la promoción de la comprensión intercultural, que es una de las cosas más difíciles de hacer en la vida. Es muy fácil decirlo, en la comprensión intercultural, pero es muy complicado aplicarlo en la práctica. Por eso sirve mucho viajar, conocer el mundo, conocer el propio país. México es un país muy extenso, el norte y el sur tienen concepciones distintas de lo que es ser mexicano. Cuando vi estos elementos de la construcción de una cultura de paz y lo que implica en sus diferentes niveles, me pregunté, bueno, en el caso de Ucrania, que es el que estoy comentando más en esta ocasión, ¿qué significa, por ejemplo, para el señor Vladimir Putin negociar la paz? ¿Qué entiende él por eso? ¿Y cómo se va a sentar a la mesa? ¿Con qué idea va a ir en la cabeza? Bueno, recordemos primero que nada que Rusia, la Federación Rusa, es el país agresor de Ucrania, no solo desde el 2022 con esta incursión armada, sino desde el 2014 con la captura de la península de Crimea. Y que al interior, el señor Putin, al interior de Rusia, gobierna su país con mano dura, autoritaria, sangrienta. Persigue y elimina a los opositores políticos, los asesina, los mata, aunque estén en la cárcel o estén fuera de Rusia, en otras partes. Los servicios secretos rusos los ubican y los eliminan. A pesar de que Rusia sigue manteniendo una apariencia de democracia, porque hay elecciones y división de poderes, de la apariencia esto no pasa más allá, las elecciones no son libres y el señor Putin ha podido estar en el poder, incluso con periodos intermedios en los que alguien más, el señor Medvedev, ha sido la cara, el presidente en turno, quien ha seguido gobernando es Vladimir Putin. Y pues establece un sistema autoritario sumamente opresivo, perseguidor de periodistas eh, y de medios de comunicación independientes que señalan todas sus violaciones a los derechos humanos. Bueno, imagínense ustedes qué idea de negociar la paz puede tener alguien así como Vladimir Putin, que lamentablemente en estos momentos es fuertemente apoyado por el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Pues lo que entiende Putin es la rendición incondicional de Ucrania, por supuesto. Y no solamente eso, que depongan las armas los ucranianos, que acepten que la pérdida de la quinta parte de su territorio, que es el que ahora controla Rusia, será irremediable, irreversible, y que además el presidente Zelensky renuncie todo su gobierno y por supuesto se conforme un nuevo gobierno nacional en Ucrania a la medida y satisfacción de Moscú, un gobierno títere, como se les llamaba antes a los gobiernos de los países de Europa del Este que eran satélites de Stalin y los gobernantes posteriores. Esa es la idea de negociar la paz, además de tomar el control de los recursos naturales y agrícolas de Ucrania y negociarlos en su favor y beneficio, como ya lo hizo en su momento
el temible Joseph Stalin. Entonces, esa es la idea con la cual, por supuesto, no podemos estar de acuerdo porque es entregar Ucrania a las manos de Rusia. ¿Qué hacer entonces? Negociar la paz tiene implicaciones distintas y desafortunadamente sentarse a negociar la paz con este espíritu guerrero, con esta mentalidad imperialista del señor Putin, pues ya se imaginarán a lo que puede llevar a Ucrania. Es una situación muy complicada para los ucranianos que están bajo presión de Estados Unidos, su antiguo aliado, y ahora su, digamos, todavía formalmente siguen siendo aliados, pero es un aliado que les ha complicado la vida a los ucranianos en favor de los rusos. Pero bueno, para terminar el comentario, entonces se imaginarán la dificultad de alcanzar, no tal vez un cese al fuego, yo creo que eso se puede hacer de inmediato en Ucrania, sino la dificultad de construir una paz duradera, como bien lo piden los ucranianos, mediante garantías de seguridad. En primer término, y antes que nada, la garantía de su integridad territorial y la autodeterminación de sus gobiernos. La importancia de construir la paz eh, se nota en que habrá un esfuerzo posterior a todo este cese al fuego para que Ucrania finalmente pueda entrar a la Unión Europea, por lo menos solicitar su ingreso, empezar el proceso de admisión y que no sea eso una de las condiciones impuestas por Moscú. De la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues también lo veo complicadísimo, pero esa va a ser la mentalidad de Putin al sentarse a la mesa. ¿Por qué es necesario que la paz en Ucrania se construya sobre un verdadero concepto de cultura de la paz? Perdón, por las implicaciones que tiene esta idea, el concepto de cultura de la paz. Regreso a las propuestas establecidas en los documentos de la UNESCO. La relevancia de la cultura de paz, nos dicen, se expresa en los siguientes elementos. Voy a citar algunos de ellos nada más. La prevención de conflictos. La cultura de paz, nos dicen en la UNESCO, es esencial para prevenir conflictos violentos. Cuando las sociedades fomentan la comunicación abierta, la empatía y la resolución pacífica de disputas, se reduce la probabilidad de que los desacuerdos se conviertan en violencia. También agregan sobre el desarrollo sostenible lo siguiente: los conflictos armados destruyen infraestructuras, interrumpen la producción y desplazan a las poblaciones enteras. Una cultura de paz promueve la estabilidad necesaria para el crecimiento económico y el bienestar social. Y sobre los derechos humanos, un punto que para mí siempre ha sido muy relevante, nos dice lo siguiente: cuando se promueve la paz, perdón amigos, cuando se promueve la paz se garantiza que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos fundamentales sin temor a la violencia o a la discriminación. Bueno, hasta aquí compartimos este documento de la UNESCO. Ahí está sobre la mesa. Si no se atacan, si no se contienen o eliminan las fuentes de la violencia, en el caso de Ucrania y Rusia, pero en el caso de Medio Oriente o en los conflictos internos como el terrible que estamos padeciendo en México, cualquier cese al fuego, cualquier amnistía, pausa que se logre, va a ser efímera y bastante frágil, porque se volverá irremediablemente a una situación de conflicto. Necesitamos apoyar desde nuestros ámbitos personales, impulsarlas, implantarlas, la educación para la paz, que nos lleve a comprender plenamente lo que significa la cultura para la paz, la prevención de conflictos, el respeto a los derechos humanos y la apropiación de una nueva cultura de cómo coexistir entre nacionales de un propio país y en el resto del mundo. Bastante difícil, bueno, siempre hay que dar los primeros pasos. Eduquémonos también desde nuestros ámbitos privados y personales para la paz. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en esta mirada al mundo, perdón, les habló Rogelio Ríos Serrano, un poco afectado de mi garganta, me han de disculpar, pero siempre con el entusiasmo para compartir con ustedes mis opiniones. Muchas gracias.